Muy buenos días, familia. Dios les bendiga, les guarde. Muy feliz día. Nos vemos de nuevo hoy, lunes 12 de abril del 2021. Bienvenidos todos a este matutino que hoy vamos a comenzar y a disfrutar de la mano del Espíritu Santo. Bueno, familia, hoy les quiero compartir este tema que el Señor nos bendijo maravillosamente ayer. Y sé que no es para la Iglesia Luz de Cristo nada más, es para su casa, para su pueblo. Estaba orando y el Señor me habló. Eso fue tremendo. Él, no, él quiere que recordemos que Él es el Dios de lo imposible, que Él es el Dios de lo imposible, que si Él creó con su palabra, los cielos, la tierra, todo lo que hay en la tierra. Si creó los planetas, las estrellas, las galaxias, si creó todos los seres espirituales, si todo lo creó y todo lo que Él hizo fue bueno, agradable y perfecto, ¿podrá haber algo imposible para Dios? No lo hay, no lo hay. También me llevó a que muchas veces cuando nosotros somos como una Sara o como un Abraham, que como es que a los 75 años que tenía Sara aproximadamente y un Abraham que tenía aproximadamente 90 años, cuando Dios le dice, voy a hacer de ti, voy a hacer de ustedes una nación de naciones, una nación grande. Y entonces tuvieron que esperar 25 años. Era menos cuando le dio esa promesa. 25 años. Ya eran viejos, ya no tenían la capacidad física para reproducirse. Y uno puede decir, se olvidó el Señor, se olvidó. Y es increíble porque Dios cumplió su promesa. Pero nos pasa muchas veces, como le pasó a Sara, como le pasó a Abraham, que Dios se tardaba. El Dios de lo imposible parece que se estaba quedando con puras palabras. Y así nos pasa a nosotros, igualito, igualito nos pasa, que creemos que Dios se queda con puras palabras, con puras promesas, pero que como que, ¿dónde está el cumplimiento de eso que Él nos está diciendo? Pero el Señor quiere decirnos que Él es el Dios de lo imposible, que Él no se olvida, que Él nunca tiene por tardada sus promesas, que Él es fiel, aun cuando nosotros somos infieles y desesperados. Muchas veces somos como esa Sara, Sara que no podía reproducirse, que era infértil, estéril. Así también muchas veces nosotros somos estériles, estériles que, bueno, por cuestiones de vacíos de nuestros padres, de vacíos de la casa, de vacíos del núcleo familiar, nuestros vasos carecieron de muchas cosas, de afecto, de aceptación, de reconocimiento, de valía, de importancia, de muchas cosas que son claves muy importantes para todo ser humano. Que luego crecemos, que luego queremos formar un hogar, que tenemos relaciones, que tenemos amistades, pero que se nos hace imposible dar lo que la misma humanidad exige. ¿Qué exige? Amor, porque nosotros fuimos creados para ser amados y para amar, para ser escuchados, para ser reconocidos, para ser aceptados, para ser alabados, porque así es, porque todos esperamos el reconocimiento. Y muchas veces no sabemos cómo hacer eso, no sabemos.
Y allí es donde vienen los conflictos, allí es donde vienen el estir y el encoge, allí es donde vienen rupturas de relaciones, de amistades, allí es donde vienen, donde herimos sin saber, donde lastimamos, donde ofendemos muchas veces y no nos estamos dando cuenta de que estamos ofendiendo, que estamos hiriendo, pero es sencillamente porque no sabemos, porque los vasos están vacíos, están estériles, están infértiles. Y parece que entonces eso va a ser extremadamente imposible de que algún cambio pueda ocurrir. Pero oiga, el Señor está diciendo, yo soy el Dios de lo imposible. Y me encanta porque es verdad. Porque cuando llegamos al Señor, cuando le conocemos, cuando nos tiramos ahí en el piso y le decimos, Señor, yo no puedo más. Cámbiame, Señor, transfórmame, Dios mío. Yo no sé cómo es esto. Yo he tenido años, han sido años donde yo le he clamado muchas cositas al Señor y hoy ya las puedo disfrutar. No ha sido de un día para otro, no ha sido de un abrir y cerrar de ojos, ha sido de lágrimas, ha sido de rodillas, ha sido de cometer errores, pero también de levantarme, no por mi cuenta. Ha sido el Señor que me ha levantado en su infinita misericordia. Porque 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta el Señor. Suena trillado, pero le digo familia, eso es verdad. Y podemos conocer lo que no nos dieron. Podemos dar de lo que no nos dieron. Porque ahí es donde llega el Señor. Ahí es donde llega el Señor. Llega el Señor. Y comienza a derramar su perfecto amor, su perfecta paciencia, su verdadero reconocimiento. Él nos comienza a arreglar lo que estaba desbaratado, lo que no servía, lo que no había, lo que estaba de más. Entonces Él comienza a arreglar, como dice, me encanta, como dice el Señor que le dijo a Jeremías en el capítulo 1, versículo 10, ya se lo voy a regalar. Esto es maravilloso. En Jeremías 1:10 el Señor dice, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. Que puede quedar algo de allí cuando se ha arrancado, cuando se ha destruido, cuando se ha arruinado, cuando se ha derribado, no queda nada. Y eso lo hace el Dios de lo imposible en las cosas que en nosotros nos sirve. Él desbarata, realmente desbarata, desbarata, desbarata. Pero dice que luego Él viene para edificar, para plantar, para construir, para levantar. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y Dios lo hace. Y eso es el Dios de lo imposible. Por eso aquella Sara, cuando ya veía que todo era imposible, llegó el Dios de lo imposible y se hizo realidad la promesa que le dio. Le dio aquel hijo, el hijo de la promesa, el hijo Isaac. Y hoy vemos que una nación maravillosa. Hoy hasta nosotros, los gentiles espirituales, los que no tenemos descendencia por las venas judías, la palabra dice que nosotros también somos parte de esa descendencia de naciones que Dios le prometió a Abraham. Así que nosotros también somos judíos, somos hebreos espirituales y por eso somos de la casta del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Así que en nuestras venas, tanto naturales como espirituales, corre el Dios de lo imposible, el Dios que todo lo puede, que todo lo cree, que todo lo soporta, que todo lo hace, el Dios de lo imposible, que también nos dice que muchas veces, como el padre aquel del hijo pródigo, que pasa por alto muchas cosas. ¿Por qué?
porque aquel hijo pródigo de repente, cuando retornó arrepentido, él no tenía derecho a volver a posicionarse como hijo, como heredero. Por ley, merecía de hecho haber muerto, ser apedreado. Pero el Dios de lo imposible, el Dios que pasa por encima muchas cosas y no es que nos alcahuetea, no es que se hace el indiferente, no, no, no. Es que el Dios de lo imposible nos ama y para el Señor es más importante la salvación de una vida que cualquier cosa material. Y por eso el Señor lo recibió. Dice la palabra que el Padre estaba siempre pendiente mirando al horizonte a que el Hijo llegara. Y cuando él medio vio la figura, el Padre corrió, no esperó, corrió. Como venía el Hijo, venía sucio, venía degradado, venía mal. El Padre no le importó eso. Eso lo hace el Dios de lo imposible. Pasa por encima de todas esas cosas, porque el amor lo supera todo, el amor lo perdona todo, el amor lo reconstruye todo, el amor ve más allá y ese es nuestro Señor. Y hoy nos está recordando que Él es el Dios de lo imposible, que es capaz de ver más allá. Él siempre va a ver el propósito de Él en nosotros y va a hacer lo que tenga que hacer para animarnos a nosotros a volvernos a Él arrepentidos como este hijo pródigo y del resto se encarga Él, el Dios de lo imposible. ¿Qué terminó pasando? Que lo abrazó, lo consoló, lo vistió, lo bañó, lo posicionó y dijo, este era mi hijo muerto, hoy ha regresado. Ese es el Dios de lo imposible, capaz de hacer lo que nadie haría, lo que nadie haría. Ese Dios de lo imposible. Yo también me he preguntado, cuando estudio al Dios de lo imposible, Señor, ¿cómo es que tú, siendo tan buen mayordomo, administrador, responsable, correcto, íntegro, intachable, eh, pusiste a un ladrón como administrador de tu ministerio, de las finanzas de tu ministerio? Y cuando uno va conociendo al Señor, uno se da cuenta que definitivamente el Señor piensa muy diferente a como uno, porque colocó a Judas, y Judas extraía de la finanza del Señor, pero el Señor le estaba dando oportunidad a Judas, porque ahí nos vuelve a mostrar el Señor de que Dios, el Dios de lo imposible, Él no se queda en esas pequeñeces. Dios traspasa eso. Dios lo que está buscando es que nosotros nos volvamos a Él, porque cuando nos encontramos con el Señor, todos esos hábitos, todas esas costumbres, aún los pecados e iniquidades, van a ser confrontados, van a ser expuestos ante el Señor y no va a haber la vergüenza que el diablo quiere que usted y yo tengamos, que nos sintamos avergonzados, entonces nos pongamos un mecate y nos ahorquemos como terminó haciendo Judas, porque Judas no entendió la misericordia del Señor. Judas no entendió, pero eso es lo que el Señor quiere. El Pedro lo entendió. Pedro también negó a Jesús, lo negó, pero Pedro dijo, ¿a quién voy a ir cuando solamente tú, Señor, tienes palabra de vida? Y fue y se enfrentó al Señor con ese cruce de mirada, con esa conversación que tuvieron a la orilla de la playa que vemos en Juan 21. Y tuvieron ese encuentro y el Dios de lo imposible sanó el corazón de Pedro, porque eso me lo dice la palabra. La
palabra me dice que el Señor Jesús en el Salmo 147:3 dice que Dios sana a los que tienen el corazón roto y venda sus heridas. Ese es el Señor, el Dios de lo imposible. Eso es lo que hace Dios. Pero también cuando tenemos la lectura completa de Lucas capítulo 18, nos vemos que hay una conversación entre Jesús y un hombre principal que le preguntó a Jesús diciendo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le dijo, Maestro bueno. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y el Señor lo que estaba hablando es que el Dios de lo imposible, el Dios que hace todas las cosas, Jesús el Señor, que estaba allí delante de un hombre que era espléndido, que era guardador de los mandamientos del Señor desde la juventud, se consiguió que él mismo tenía una traba y le puso una traba al Señor de lo imposible. Y eso es lo que nos sucede a nosotros. Nosotros que tenemos al Señor, que tenemos a Dios delante de nosotros, en nosotros, somos capaces de ponerle traba al Señor porque tenemos riquezas, riquezas que son riquezas de basura, riquezas de argumentos, riquezas de imposibilidades, riquezas que estorban que el Dios de lo imposible se manifieste y obre en nosotros el milagro. Una riqueza puede ser esa manera nuestra de pensar que a todo le conseguimos una lógica. Ahí metemos cuando somos tan intelectuales, tan académicos, tan científicos, vamos a decirlo así, que a veces ni siquiera sabemos lo que es la ciencia, esos aspectos teóricos, pero todo tiene que ser tan racional. El Señor cuando va a hacer un milagro, todo milagro, su procedencia, su origen, es irracional, porque si no, no sería milagro. Que alguien que no le falte un riñón y que de repente Dios haga el milagro y le pone un riñón, dígame usted, ¿qué racionamiento tiene eso? ¿Qué lógica? ¿Qué sentido? No la tiene. Entonces explíquenos usted cómo nosotros podemos decirle al Señor que esto debería hacerse así, así, asado y cocido, y darle nosotros hasta explicaciones al Señor de cómo Él debería hacer las cosas. La gente que tiene que usar para sanarme a mí, para hacer el milagro, la manera como debe actuar, no puede ser. Eso se llama riquezas de basura que tenemos nosotros, muy ricos, pero en nuestra propia opinión, muy ricos, pero en nuestra independencia de Dios, muy ricos, pero todo tiene que ser a nuestra manera, muy ricos, pero en el egoísmo, muy ricos, pero en la codicia, muy ricos en muchas dudas, muy ricos en incredulidad, en terquedad, en orgullo, en soberbia. ¿Qué cosa? Este hombre rico, le aseguro que Jesús le llamó, le dijo, ven y sígueme. Iba a ser el apóstol número 13. Le aseguro eso porque el Señor le hizo el mismo llamado, el mismo llamado que le hizo a Pedro cuando le dijo, ven y sígueme que voy a hacer de ti pescador de hombre. Este tipo no entendió porque estaba lleno de mucha basura, de mucha basura.
Y esas son las cosas que impiden que el Dios de lo imposible pueda hacer lo imposible en nosotros. ¿Qué está diciendo el Señor? Que seamos como niños. De hecho, en el mismo Lucas capítulo 18 dice, mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y es lo que el Señor nos dice hoy. El Señor me decía, hija, hija, yo quiero obrar, porque yo he venido haciendo unas peticiones al Señor. El Señor mismo me ha venido poniendo cositas en mi corazón y me decía, solo yo no he pedido fe que cuando ores de una vez se mueva la montaña. Yo no he pedido eso. Yo no he pedido fe que sea sobrenatural, porque de una vez nos comparamos y queremos ser como un Elías, como un Eliseo, como un Pedro, como un apóstol Pablo, que de inmediato vemos, apenas pasamos páginas de la Biblia, los milagros, toda la manera tan portentosa como se movían. El Señor me decía, yo no estoy pidiendo que tengas esa fe a esos niveles, yo te estoy pidiendo que tengas una fe sencilla. Una fe que sencillamente sea como la de un niño que le cree todo a su papá. Todo, todo, todo. Y me llevó un ejemplo sencillo. Me dijo, ¿cuántas veces los padres no le dicen a los hijos cuando quieren sacudírselos un momento, ¿verdad? O por jugarse, le dicen, vaya a ver si el gallo puso. Sabemos que los gallos no ponen, pero los niños van corriendo a ver dónde está ese gallo primero y a ver dónde fue que puso, porque lo creen, porque lo creen, porque le creen toda palabra que el Padre le dice. Así me decía el Señor, esa es la clase de fe que yo estoy pidiendo. No es complicada, sino que sencillamente me crean una fe sencilla como la de los niños. Los niños son tan crédulos, los niños son muy sencillos, no son complicados, son súper sencillos. Ellos sencillamente creen todo, absolutamente todo, y no argumentan, no se quejan, no le explican, ellos lo creen todo. Y eso es lo que el Señor me decía. Yo solo pido eso, entonces me voy a manifestar, voy a hacer los milagros. El Señor me decía, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que viene a mí me va a conocer y voy a derramarme en él, porque así soy yo, el Padre, porque les amo. Ese es el Dios de lo imposible. Entonces, vengamos al Señor con un corazón humilde, con un corazón contrito y humillado, al cual Dios dice su palabra, no va a rechazar a nadie. Como niños, como hijos de Dios, debemos creer cuando el Señor nos dice a nosotros que yo soy Jehová tu sanador, que yo soy el Señor quien te fortalece sobre el lecho de tu cama cuando tienes dolor. En el Salmo 41:3, Él te dice que cuando te sientes débil, Él viene a fortalecerte. Él nos sanará cuando estemos enfermos y en cama. Creerle cuando Él nos dice en el Salmo 107, del 19 al 21, en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. Aleluya. Señor, yo creo a tu palabra. Cuando Dios nos dice que verdaderamente Él
cargó, soportó, llevó todos nuestros dolores, nuestros sufrimientos y enfermedades. Cuando el castigo que Cristo recibió en aquella cruz por nuestros pecados y rebeliones hizo posible nuestro bienestar, sus heridas, sus llagas nos hicieron sanar. Eso está en Isaías 52 del 4 al 7 y en Mateo 18 versículo 17. Creerle, creerle cuando el Señor dice: Jesús mismo reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquel momento. Yo no debo argumentarle al Señor, los demonios no existen. Eso solamente fue cuando en la época de Jesús, ya eso que esté tantos demonios, no. El Señor dijo que sí, que hay géneros y demonios que no salen si no es con ayuno y oración. Si Dios lo dice, yo no tengo que estarle buscando las 5 patas al gato. Dios lo dice en su palabra, entonces yo le creo, entonces yo me meto en ayuno, entonces yo oro, porque Jesús me dijo que si yo ayuno y oro, el Señor va a responder, el Señor va a hablar, el Señor va a hacer lo imposible, porque Él se va a manifestar. Es lo único que yo tengo que hacer. No argumentar. Si Dios me da su palabra, si Dios me da directrices, entonces el Dios de lo imposible se va a manifestar. Si Él me dice: diezma, ofrenda, hija mía, ¿por qué voy a argumentar y a estar preguntando, Señor, será que ya en esta época ya no se tiene que diezmar y ofrendar? Eso era cuando la ley, qué equivocado. Y seguimos con los argumentos y seguimos con la basura, argumentándole al Señor. No, el Dios de lo imposible solo te pide que tengas humildad, que seas sencillo, que hagas como Él te dice y punto. Que le creas, entonces Él se va a manifestar, entonces Él va a salir. Y cuando tengas problemas en el trabajo, cuando tengas problemas financieros, cuando tengas situaciones que hasta te hacen endeudado sin tener el consentimiento del Señor porque te adelantaste, el Dios de lo imposible puede venir a reparar, a desbaratar, a reconstruir, puede venir a ser tu defensor porque le has creído como niño y te va a defender. Y eso que parecía imposible, porque ya la sentencia estaba dada, el Señor lo puede deshacer, porque ese es el Señor, el Dios de lo imposible. Pero solo pide que seamos humildes, que seamos sencillos, que seamos obedientes, que le creamos ciegamente por la palabra, que le creamos. Bueno, familia, les bendigo, les amo, creámosle al Señor, oremos, oremos en el nombre de Jesús.